Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Por favor, como siempre, al escuchar su nombre, contesta, preferiblemente a través del micrófono. Aponte Uribe, Presente. Beltrán Quihuaque, Presente. Bernal Moreno, Presente. Burgos Betancourt, Presente. Castellanos Castro, Presente. Chávez Benavides, Presente. Escalante Salcedo, Presente. Espitia Velázquez, Espitia, parece que no está. Gómez Caviedes, Presente. Guerrero Montes, Presente. Jiménez León, Presente. Marín Quiroga, Presente, profe. Molina, Presente, profe. Monroy Cristancho, Presente. Moya Patiño, Presente. Orduña Jiménez, Presente. Ortega Romero, Presente, profe. Pineda Muñoz, Presente, profe. Posada Galvis, Presente, profe. Rivera Bustos, Presente, profe. Rivera Velandia, Presente. Salazar Rodríguez, Presente, profe. Yule Pardo Presente. y Zamora Heredia. Presente, profe. Primero que todo, quisiera pedir excusas por mi ausencia en la sesión del viernes. Debido a problemas de conexión, me fue imposible asistir a la sesión de clase. Agradezco su comprensión y eventualmente discutiremos acerca de la necesidad de hacer una reposición de esa sesión de clase, si lo consideramos estrictamente necesario, porque no nos dé el tiempo, por decirlo de alguna forma, para concluir con la temática. Eso lo iremos proyectando, o lo iré proyectando yo con el tiempo. Y si existe la necesidad de reponer la sesión del viernes, estableceremos un horario que nos convenga a todos para realizar esa reposición. Entonces, eso lo discutiremos de acuerdo a las necesidades que se presentan. Bien. Ya habiendo mencionado esto, quisiera entrar a continuar con lo que habíamos dejado la última sesión. En la última sesión, la sesión de hace 8 días, el trabajo central estuvo en el cálculo de ciertas funciones trigonométricas. De alguna manera completamos, por decirlo de alguna forma, esa tabla de integrales de funciones trigonométricas básicas. Por aquí están las de seno, coseno, tangente, cotangente, incluso la de secante y cosecante, la cual yo, pues, en el caso de la secante la di de manera directa, y pues les dije que había un truco y que eso estaba en toda la bibliografía. Espero que lo hayan indagado o investigado. Y para la integral de cosecante, pues se usa un truco muy parecido al de secante. Entonces, esos quedaron, digamos que, como ejercicios de investigación para tener claridad
sobre todas estas integrales. Posteriormente hablamos de ciertas integrales que involucran ángulos que son múltiplos de x, y vimos que la idea en este caso no es tan compleja, es decir, para seno de 2x o coseno de 3x o tangente de 4x o digamos que secante de 10x, digamos que la idea es coger la integral sin el número, ponerle el número y dividirlo por esa constante que está multiplicando a la x. Entonces, digamos que de alguna forma estas integrales no presentan mayor dificultad. Aquí hablamos de la integral de seno cuadrado, la cual resolvimos a partir de cierta identidad trigonométrica. Lo mismo para coseno al cuadrado. Y luego empezamos a hablar de los demás cuadrados. Y pues la de secante cuadrado y cosecante cuadrado son directas. Y la de tangente al cuadrado sale directamente después de aplicarle cierta identidad trigonométrica. Entonces, en ese sentido, digamos que ya tenemos cierta gama de integrales de funciones trigonométricas que naturalmente vamos a utilizar posteriormente. Y hoy vamos a empezar a hablar, que es como la parte dura de estas integrales trigonométricas, de integrales de mezclas entre esas distintas funciones. Y lo que yo quisiera discutir hoy es cómo manejar las integrales cuando lo que está dentro del integrando es una multiplicación entre una potencia de seno y otra potencia de coseno. Es lo que llaman las integrales de la forma seno a la n de x por coseno a la m de x. Y digamos que dentro de estas integrales hay varios tipos de integral, unas más sencillas que otras. En otras vamos a tener que hacer uso de identidades trigonométricas, no digamos que sofisticadas, pero sí que hay que conocer para poder calcular las correspondientes integrales. Y al final tratamos como de establecer una regla general para el cálculo de estas integrales que se están mostrando acá. Es decir, vamos a hablar de integrales donde tengo seno elevado a la algo por coseno elevado a la otra cosa, y vamos a mirar cuál es la estructura general del cálculo de esas integrales. Pero arranquemos con lo sencillo. Arranquemos con las integrales de este tipo que salen de una manera relativamente directa. Y yo quiero hablar en sí de estas tres integrales. Y entonces yo quisiera, para ver cómo están ustedes de intuición con respecto al proceso de integración, yo quisiera que me dijeran qué se les ocurre para calcular estas integrales que estoy presentando acá. ¿De qué cara tienen, por decirlo de alguna forma? Por ejemplo, miremos la primera, la más sencilla de todas, la integral de seno por coseno de x. ¿Cómo se les ocurre calcular esa integral? ¿A alguien se le ocurre algo? Para esa primera integral. Por sustitución. Esa integral sale claramente por sustitución, porque yo ahí tengo una función que es seno multiplicada por su derivada. Y nosotros habíamos discutido que cuando eso pasaba, era, digamos, que el ejemplo más básico para el cálculo de esa integral. De hecho, no estoy seguro si la hicimos ya. Lo cierto es que esta integral sale haciendo sustitución, y en este caso, la sustitución recomendada, aunque no la única, es hacer u igual a seno de x.
Si yo hago u igual a seno de x, claramente el du sería coseno de x, y ahí inmediatamente la integral sale casi de manera inmediata. Digamos que estas que son ya explicado el método, van quedando como ejercicio para que las vayan mirando ustedes por su propia cuenta. Entonces, aquí les doy cuál es el método, aquí les digo cuál debería ser el u. Su proceso es desarrollar la integral para llegar a la respuesta. Pero eso lo discutiremos, o mejor dicho, ustedes lo revisarán, y posteriormente, si hay algún inconveniente, pues lo discutiremos con respecto a esa integral. Pero no creo que debería haber misterio. Lo mismo que tampoco creo que haya misterio con esta otra integral de acá. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer esta integral de acá? La integral de seno al cuadrado por coseno de x. También por sustitución, profe. Y de hecho, la misma sustitución. Hago u igual a seno de x y el de u me parece con coseno de x. Entonces, digamos que estas dos primeras no representan ningún inconveniente a la hora de calcularse. Esta de aquí abajo tampoco debería presentar problema, pero digamos que de acuerdo a el, por decirlo de alguna forma, manejo que le hemos dado a cierto tipo de integrales de sustitución, yo diría que esto también es sustitución después de cuadrar el du. Recuerdan que había veces en que la derivada no era exactamente lo que aparecía multiplicando, pero que yo podía multiplicarlo, dividirlo, manejar un signo, y eventualmente yo podría hacer esa sustitución. Aquí el truco es, pues, multiplicar por menos 1, para que aquí me quede menos seno de x, y dividir por menos 1, para que no se me descuadre la integral. Y después de haber hecho ese cuadre, la sustitución sería u igual a coseno. Estas tres, por decirlo de alguna forma, van quedando como ejercicio para que ustedes la miren, la exploren, para ver si tenemos claridad sobre el funcionamiento de los métodos anteriores. Pero digamos que acá no hay mayor misterio o no se necesita mayor teoría para ese procedimiento. Ustedes, por favor, miran estos tres de acuerdo a estas indicaciones y estas serían como una especie de ejercicio. Recomiendo que trabajen los ejercicios que yo vaya dejando, así no sean tarea, porque son la base para integrales que iremos desarrollando después. Pero digamos que esas tres salen simplemente por sustitución. Alguien diría, ¿será que le podemos aplicar partes? Se van a dar cuenta ustedes mismos que aplicarle partes a integrales como estas puede llegar a llevarlos a un callejón sin salida. Por más que uno pueda ver fácilmente un u y un db, posteriormente, en la integral que hay que calcular, se les presentarían múltiples inconvenientes. Entonces, yo recomiendo siempre que estas integrales las ataquen por sustitución y que vayan recordando y trabajándolas para que no se les olvide cuál es el método que le corresponde a cada una de ellas. Historia distinta es si yo tomo una integral como esta. Si ustedes ven esta integral,
que es la integral de seno al cuadrado por coseno al cuadrado, esa integral no responde a los métodos ni de sustitución ni de partes, que digamos que son los dos métodos básicos que hemos discutido hasta el momento. Ustedes pueden tratar de experimentar, tratar de mirar a ver si se les cuadra alguna sustitución y se van a dar cuenta que sustitución no es, ni tampoco partes es para esta integral. Digamos que esta no sale por los métodos clásicos y conocidos hasta ahora de integración. ¿Cuál es la diferencia entre esta integral y esta integral de acá, o estas integrales de acá? Que acá yo podía conseguirme el du de una manera, digamos que relativamente cómoda, pero cuando yo tengo los dos elevados al cuadrado, ni uno es la derivada del otro, ni el otro es la derivada del uno, ni el uno es la derivada de lo que está dentro en el otro, ni el otro es la derivada de lo que está dentro del uno. Porque yo necesitaría que alguno de ellos fuera la derivada de algo que estuviera metido en una interna en la otra función. Y eso no se va a cumplir, pues porque lo que da como derivada coseno al cuadrado no lo tenemos acá, y lo que da como derivada seno al cuadrado no lo tenemos acá. Entonces, aquí no hay sustitución, y si se ponen a intentar partes, como siempre, se van a encontrar con que no van a poder llegar a una integral que sepan cómo calcular. Y la pregunta clave es, ¿yo qué hago para calcular esta integral específica? La integral seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Para calcular esa integral, nosotros podemos retomar dos viejos conocidos. Los voy a copiar y pegar acá, que son las identidades de ángulo medio para el seno y para el coseno. Y si ustedes miran estas identidades, son identidades que me permiten expresar cada una de estas cosas o de estos factores en términos de algo relativamente más sencillo, o por lo menos algo que no tiene las potencias que están molestándonos acá. Entonces quiero que miren cuidadosamente qué voy a hacer acá. Esta integral de acá me queda igual, y entonces lo que voy a hacer simplemente es reemplazar cada cosita por lo que dice la identidad. Lo voy a dejar en amarillo para que vean qué es lo que estoy reemplazando ahí. ¿Sí es claro lo que dice ahí? ¿Para todos o no? Sí, profe. Sí fue claro, Simplemente profe. utilicé las identidades de ángulo medio que nosotros habíamos mencionado la clase anterior, y simplemente estoy reemplazando aquí. Voy a pegarme acá un salto, no cuántico, no largo, pero sí un saltico operativo que voy a tratar de justificar eventualmente. Pero quisiera primero copiarlo para ver si estamos de acuerdo en eso que voy a decir. ¿Por qué se la pasa dándome vueltas de aquí para allá? Bueno, esperemos que al final salga lo que necesito que salga bien. Ahí quedó. Ok.
¿Qué tan cuántico fue ese salto? De la integral que está sombreada en amarillo a lo que puse al final. ¿Es claro o no es claro? ¿O necesito poner un pasito intermedio acá para clarificar? Voy a copiarme todo esto aquí abajo más bien, si no me voy a Sí, enloquecer. es claro, profe. Para que no me enloquezca. ¿Aquí qué hice? Multipliqué 2 por 2 y eso me da 4 y saqué el 1/4 y arriba me queda 1 menos coseno de 2x por 1 más coseno de 2x y a la hora de desarrollar esa multiplicación, esto me da 1 menos coseno al cuadrado de 2x. Simplemente es el desarrollo algebraico de esta expresión. Entonces, digamos que no creo que aquí haya mayor inconveniente en identificar qué fue lo que se hizo ahí. La parte que voy a mostrar a continuación sí puede ser un poquitico más extraña. Entonces la voy a escribir y la voy a intentar justificar. Voy a escribir esto de acá de otra forma. Y la otra forma en la que lo voy a escribir es la siguiente. Déjenme revisar arriba. Coseno al cuadrado es con más. Esto me queda. Voy a sombrear esto en un colorcito. Este de acá. Y esto de acá lo voy a sombrear en el mismo colorcito para que vean qué fue lo que reemplacé por qué. Y después vemos si es claro por qué pude hacer ese reemplazo. ¿Sí ven qué fue lo que reemplacé por qué? En vez de escribir coseno al cuadrado de 2x, escribí 1 más coseno de 4x sobre 2. Ese fue el reemplazo que hice. Sí es obvio por qué esas dos cosas que están en azul son iguales. Sí, señor. Sí, profe. Por la Mire la identidad. identidad del ángulo medio. La identidad del ángulo medio dice que coseno al cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Y eso aplica para cualquier x. Para ser preciso, aplica para cualquier cosita que yo ponga acá. Es decir, que si yo aquí pongo, por ejemplo, qué sé yo, 2x, pues entonces aquí en vez de poner x, pongo 2x. Si yo tengo coseno al cuadrado de 2x, pues al aplicar esa identidad, esto me queda con 2x. Si aquí pusiera, por ejemplo, 3x, aquí pondría simplemente 3x y me quedaría coseno de 6x. Es decir, ese pasito, ya vuelvo a él, no sin antes corregir esto. Este pasito de aquí a acá es simplemente aplicación de la identidad del ángulo medio.
para coseno cuadrado de 2x. Esas identidades se pueden aplicar cambiando la variable por cualquier otra expresión. Entonces, si ya la variable no es x, sino 2x, pues uno simplemente reemplaza por 2x en la fórmula. Y lo que viene de aquí en adelante sí que es simplemente coser y cantar. Porque esto me queda igual a 1/4 por 1 y voy a empezar a disgregar esto de acá. Entonces aquí me queda, voy a tratar de no detenerme demasiado en esta, que no es el caso más interesante. Esto me queda 1 menos, a ver si lo puedo hacer bien, 1 menos 1/2. Y aquí me va a quedar menos. Y aquí me va a quedar coseno de 4x sobre 2. Yo creo que es claro lo que hice ahí. Simplemente cogí este menos, separé el 1/2 y el coseno de 4x sobre 2, como tienen el mismo denominador, y repartí el menos. Entonces queda menos 1/2 menos coseno de 4x sobre 2. 1 menos 1/2, pues da 1/2. Yo puedo hacer este reemplazo casi que inmediatamente. 1 menos 1/2 da 1/2. Esta integral me queda así. Y entonces la integral de esto rápidamente, y no me voy a detener demasiado en eso, ustedes revisan con cuidado los detalles a ver si hay problema. Esto es 1/4. Abro estas llavecitas y aquí me va a quedar 1/2 de x menos la integral de coseno 4 de x sería seno de 4x sobre 4, esa la vimos arriba, y con el 2 de abajo quedaría seno de 4x sobre 8. A ver si lo puedo copiar directamente de algún lado, para no tener que este de acá. Y ahí me quedó la integral. Obviamente la pueden simplificar, la pueden desarrollar, pero lo que hice simplemente fue aplicar la identidad del ángulo medio, luego volvérsela a aplicar a esto de acá, y a partir de ahí en adelante, pues todo se pudo calcular de manera directa. Aquí hicimos uso de que la integral de coseno 4 de x es igual a seno 4x sobre 4. Por eso aquí queda abajo 4 por 2 igual a 8. No sé si tengan alguna pregunta sobre esa integral que acabo de hacer. No sé si tengan alguna inquietud. ¿Vamos bien hasta ahí? Creo que alguien escribió Sí, algo, ¿no? profe. Listo, pues. Listo, listo. Entonces ya tenemos la integral de seno al cuadrado por coseno al cuadrado de x. Vamos ahora con esta integral. Seno al cuadrado por coseno al cubo. Dense cuenta que aquí estamos trabajando con un mismo modelo de integral, que es seno a la algo, coseno a la algo, y lo que vamos variando son estos coeficientes, o estos exponentes, perdón, con el fin de ir determinando una regla general para cualquier situación
sin importar cuáles sean los exponentes correspondientes. Alguien podría decir, pues cojamos este, le aplicamos la identidad del ángulo medio y empezamos a mirar a ver si se nos simplifica. Pero aquí el problema realmente serio, si tratáramos de hacer eso, es que al aplicar la identidad del ángulo medio, me aparece este coseno de 2x, que luego yo no sabría cómo mezclarlo con el coseno al cubo de x, porque no hay una identidad trigonométrica que me permita combinar cosenos con distintas potencias y con distintos ángulos. Entonces acá no va a funcionar la identidad del ángulo medio. Aquí lo que va a funcionar es otra identidad. Esta sí es una identidad que yo espero que sea familiar para todos ustedes. Es una identidad que se puede ver de dos formas y la vamos a utilizar de la manera más conveniente posible. La identidad es que, a ver si la recuerdo, ya, coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Sí reconocen esa identidad? ¿Sí les suena familiar esa identidad? ¿O es nueva para ustedes? ¿La habían escuchado nombrar antes? ¿O no? Sí, profe. Tal vez la habían visto de otra forma. Tal vez la habían visto como seno al cuadrado más coseno al cuadrado Sí, es señor. igual a 1. Esto simplemente es otra manera de escribir esa misma identidad. Esa identidad trigonométrica básica, que es la identidad fundamental entre senos y cosenos, que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, se puede escribir de esta manera. Y miren lo tan chévere que voy a hacer a continuación. Y esta es incluso más directica que la integral que vimos, que acabamos de ver. Ay, Dios mío, déjeme trabajar. Pasa esto. Déjame un segundo que tengo un problema aquí de orden técnico. Ya. Listo. Entonces, miren lo que hago. Voy a escribir esto de la siguiente forma. Voy a escribir esto como seno al cuadrado por coseno al cuadrado por... todo queda en el mismo ángulo. Bueno, esperemos que no sea problemático después. No, no me gusta así. Eso es lo que odio que pase. ¿Alguien vio qué fue lo que hice ahí? ¿Qué hice ahí? Expresó el coseno al cubo como coseno al cuadrado por coseno x. Nada más ni nada menos. Hice ahí. Alguien dirá, ¿y por qué sacó el coseno? ¿Cuál es la razón de ser de eso? El propósito es, y aquí lo voy anunciando de una vez, tratar de convertir esta integral en integrales por sustitución. Y con la búsqueda de esa sustitución, yo necesito que me aparezca un du. Y voy a ir sombreando de una vez este pedacito de acá
porque este pedacito de acá es el que va a terminar siendo el du que yo voy a necesitar para la aplicación de la correspondiente sustitución. Ya les mostraré cómo. Por el momento, yo voy a coger la integral y voy a hacer lo siguiente. Seno al cuadrado lo dejo igualitico. Coseno al cuadrado lo voy a escribir de esta forma. Y aquí va el coseno de x de x. Y aquí voy a ponerle unos paréntesis. Espero que los colores no los mareen. Pero lo hago más que nada para que ustedes vean de dónde provienen las cosas. Y quiero que miren cuidadosamente qué pasó acá. Yo sé que coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado. Entonces, este coseno cuadrado de acá lo escribí de esa forma. 1 menos seno cuadrado. Cuando uno llega acá, uno ya empieza a verle cara a la sustitución que uno va a hacer. Porque como todo esto de acá depende de seno, yo puedo hacer u igual a seno y el de u va a ser este coseno x que aparece al lado derecho. Pero vamos a mirarlo con más detalle. Vamos a llegar hasta el final. Esta integral me va a quedar simplemente, multiplico esto por esto de acá, y quiero que miren lo que me da exactamente. Esto me da seno al cuadrado menos seno a la 4 todo esto multiplicado por coseno de x. Aquí lo único que hice fue multiplicar esto por esto de acá. Y aquí voy a dar un salto que espero que no sea cuántico. Espero que sea relativamente claro. Esto queda la integral de seno al cuadrado por esto de acá menos la integral, perdón, pero con seno a la 4. ¿Sí vieron lo que hice ahí? ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Y cada una de esas integrales no lo puedo poner en una hojita aparte. Voy a poner una hojita aparte. Estas dos integrales las podemos calcular por sustitución. Las dos. Esta ya la habíamos visto aquí arriba. Hago u igual a seno. Y esta hago también u igual a seno. Y el resultado de esa integral o de esas dos integrales sería rápidamente la siguiente. Esto sería igual, aquí ya voy a integrar, esto sería seno, solo me copió todo y no quería todo, ya lo de adentro. Seno de 13x sobre 3
Eso da la primera por sustitución, menos esta de acá da seno de 5x sobre 5. Quiero que miren, mientras revisan eso que estoy mostrando, la razón de ser de haber separado ese coseno de x. Ese coseno de x es el que al final me sirvió como du para hacer la sustitución. Si aquí no hubiera coseno, yo no podría hacer la sustitución ni en esta integral ni en esta integral de acá. Entonces, dense cuenta cómo al hacer esta separación de este coseno, lo que yo hago es obtener, después de aplicar esta identidad trigonométrica, lo que yo hago es obtener integrales por sustitución. Y entonces ese truco es bastante útil siempre y cuando uno pueda separar ese coseno de x y pueda garantizar la aplicación de la identidad correspondiente. Ya vamos a hablar al final de cuáles son los requerimientos para que yo pueda hacer esto y que me funcione de manera adecuada. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Preguntas, si tienen alguna duda, pregunten, por favor. ¿Estamos bien? Si hay silencio, asumo que todos están de acuerdo o que nadie está. En cualquiera de los dos casos, yo continúo. Y voy a mirar esta integral de acá. La integral de seno al cubo por coseno al cuadrado. ¿Sí estamos todos bien hasta ahí? Quisiera escuchar un sí. Sí, profe. Sí, señor. No. Sí, señor. Para saber quiénes son los que realmente están ahí. Y no solamente el avatar de Google Meet, sino que realmente estén ahí. Listo. Dense cuenta que acá ahora es seno la que está elevado al cubo y es coseno la que está elevada al cuadrado. Es decir, se parece a esta integral, solo que con las potencias cambiadas. Y lo interesante es que en este caso, con esas potencias cambiadas, yo puedo aplicar otra identidad. Es esta misma, pero al revés. Cojo el seno al cuadrado, lo paso al otro lado. Eso lo puedo hacer. Y cojo el coseno cuadrado y lo paso. Ay, no me dejar copiarlo, en serio. No fue tan chévere como pensaba que iba a funcionar. Entonces, hagámoslo así más bien. Aquí pongo seno y aquí pongo coseno. Esa es otra identidad que proviene de la identidad básica seno al cuadrado por más coseno al cuadrado igual a 1. Y miren rápidamente lo que voy a hacer para que le vean el truco a esto y para que vean las semejanzas. Yo voy a coger esto, lo voy a reescribir. Aquí escribo en vez de seno al cubo, seno al cuadrado. Y dense cuenta que acá lo que separo
no es un coseno, sino que lo que separo es un seno. Y entonces aquí me va a quedar seno de x. Y una vez yo tengo eso, pues aplico la identidad para seno cuadrado. Esto me queda la integral de 1 menos coseno cuadrado multiplicado por todo esto de acá. Nuevamente voy a utilizar mi truquito de los colores. Este moradito va con este moradito. Es la aplicación de la identidad. ¿Qué era lo que venía a continuación? ¿Recuerdan en el ejercicio anterior qué era lo que venía a continuación? Multiplicar. Multiplicar, y al multiplicar esto me va a quedar coseno al cuadrado menos coseno a la 4. Aquí me va a quedar el seno de x de x. Miren que nuevamente lo voy a sombrear en amarillo, porque este va a ser el que va a funcionar como du posteriormente. Y entonces la integral me va a quedar coseno al cuadrado por este seno de x. Esa es obvio que sale por sustitución. Y aquí la otra integral que me queda, aquí le puse un menos, aquí también le puse un menos, sí. Menos la integral, esta misma, esta mesmita, pero con coseno a la 4. ¿Y ven las semejanzas entre lo que hice acá y lo que había hecho en el ejercicio anterior? Sí, señor. No me voy a detener en detalle a hacer la sustitución por sustitución y ustedes revisan los detalles. Esta integral me queda esto va con un menos, ¿no? Menos, y ustedes verán de dónde sale ese menos. Déjenmelo copiar solito. También copio este entonces. Menos coseno a la 3 sobre 3. Y al otro lado va a salir otro menos, que con ese menos se va a convertir en un más. Y aquí va a quedar coseno a la 5 de x sobre 5. Esta es la integral de esta es la integral de esta es la integral de esta de acá. Y tenemos ya la integral de la función que me habían pedido. No sé si tengan preguntas con ese ejercicio. No sé si tengan dudas o inquietudes. No, profe.
Esta idea se puede generalizar a cualquier integral de la forma seno a la n, coseno a la n. Les voy a volver a copiar el formatico acá y con esto ya voy a cerrar. Esta de acá. Para esta integral, si la potencia del seno es impar, entonces yo separo un seno, como lo hice acá, separo un hito nomás, de esta forma, y aplico esta identidad. Seno al cuadrado igual a 1 menos coseno al cuadrado. Si la potencia del coseno es impar, lo que yo hago es separar un coseno y luego aplicar esta otra identidad. Es decir, yo puedo aplicar un truco similar al que apliqué para estas dos, para esta y para esta, si yo tengo una integral de esta forma, donde la potencia del seno es impar o donde la potencia del coseno es impar. Alguien preguntará, ¿y qué pasa si ninguna de las dos son impares? Aquí aparece esta frase que quiero que miren con cuidado. Si ninguna de las potencias es impar, entonces aplicamos apropiadamente las identidades de ángulo medio. Eso fue lo que hicimos en este caso de acá, en el primero, acá, cuando ninguna de las dos potencias era impar, porque aquí tanto esta como esta son pares. Entonces, en ese caso, uno tendrá que jugar con las identidades del ángulo medio hasta que logre simplificar la correspondiente integral. Esa es, de alguna manera, el resumen de lo que uno hace para este tipo de integrales. Naturalmente, esto necesita práctica, naturalmente miraremos ejercicios posteriormente, pero digamos que esta es la estructura básica de la teoría para calcular este tipo de integrales. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, y por ejemplo, para las inversas que son cotangente, cosecante, bueno, No, esas. por el momento estamos solo en seno y coseno. Ya después hablaremos de otras, pero por el momento hoy se hizo lo de seno y lo de coseno. Ya la próxima clase vamos a hablar de otras funciones trigonométricas, a ver si están las que tú estás reclamando ahí, por decirlo de alguna forma. Pero por el momento lo que tenemos es esto. Ya veremos después si algo parecido funciona para esos cotangentes o esas integrales que tú estás mencionando ahí. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. Nos vemos entonces la próxima clase. Ya el tiempo por hoy ha concluido. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos el viernes. Vale, profe, gracias. Gracias, Gracias, profe. Luego. Chao, profe. Gracias, profe.